Pues bueno chicos, hoy es miércoles 13 y pues vamos a comenzar con nuestras clases de español y en este caso vamos a hablar sobre las relaciones temporales, es el tema y está muy enfocado a los textos narrativos, que es lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces pues vamos a empezar. Pues bueno, vamos a empezar. Número 1. Quiste. 2. Tangente. Hipótesis. 4. Yacimiento. 5. Precisar. 6. Huésped. 7. Huérfano. 8. Cóncava. 9. Descripción. 10. Quirófano. 11. Envoltura. 12. Brillantez. 13. Mantarraya. 14. Infección. 15. Codicia. ¿Ok? Recuerden seguir las especificaciones que dije al principio de este video. Y pues a continuación vamos a ver nuestro siguiente tema, que habla sobre... Permítanme tantito. Vamos a ver lo que son las relaciones temporales en una narración. Bueno chicos, como les comentaba, pues vamos a ver lo que son las relaciones temporales. Como nosotros ya habíamos visto en temas anteriores sobre lo que es una narración y como puede ser el cuento, los mitos, las leyendas, una novela. Cada uno de esos textos pues son textos narrativos. ¿Y por qué son narrativos? Pues porque cuentan algo. ¿Ok? Pues en este caso, como les decía, vamos a ver lo que son la secuencia narrativa o secuencia temporal. Recuerden que pues toda historia, para poder contarse o para poder guiar a un lector, pues obviamente debe de llevar una secuencia, ¿ok? Para que se pueda entender y pues utilizar esta temporalidad, ¿ok? En las narraciones, los personajes realizan una serie de acciones que forman una secuencia narrativa, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Estas acciones forman la secuencia narrativa, se relacionan entre sí de manera temporal, pues se cuenta que sucedió primero y que después en un lapso determinado. Además, entre los acontecimientos que existen temporales que existen temporales de simultaneidad y duración, pues por decir está la duración de hechos es variable, puede ser en un instante breve y hasta lapsos de tiempo más extensos. Muchas veces la duración de hechos no está explícita en los textos y hay que suponerla, ¿ok? También es que los hechos pueden ocurrir de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, y se expresan con expresiones como mientras, a la vez, mientras tanto, en ese mismo momento, a su vez, etc. Bueno, pues ahorita vamos a seguir hablando sobre la temporalidad o las relaciones temporales. Pues vamos a ver lo que es la temporalidad en una narración, ¿ok? Pues se señala que una narración podemos diferenciar la historia, que es el conjunto de hechos o acontecimientos narrados presentados de acuerdo a un orden lógico y cronológico.
Ok, y bueno, lógico y cronológico del relato. El relato pues es un discurso que materializa la historia en el texto narrativo concluido. Pues el estudio de las relaciones entre historia y relato son en gran parte el estudio del texto narrativo. ¿Ok? Pues debemos de analizar el orden del relato, que es confrontar la disposición u organización de los acontecimientos de una narración con el orden en que suceden estos mismos acontecimientos en la historia. Pues, el narrador puede elegir como estrategia o como recurso presentar antes o después un acontecimiento para dar diferentes efectos de sentido. No es lo mismo contar un relato policial o policíaco, los hechos en el orden que ocurrieron, el móvil, el crimen, la investigación, que alterar lo que es el crimen, la investigación, el móvil. Esa subversión del orden de los hechos de la historia no solo influyen en el tiempo, sino sobre todo en la lógica interna de nuestro relato, ya que pues se establece diferentes relaciones de causalidad. Ok, también, bueno, esa fue lo que estamos viendo, lo de la historia, ¿no? Cómo debe de ir relacionándose. También otro aspecto, pues, es la duración. Bueno, digamos, otro rasgo del relato para poder analizar es la velocidad o duración temporal. Este rasgo probablemente sea el más complejo de identificar porque nadie puede medir la duración o tiempo de la lectura de un relato. Para poder medir la velocidad o duración temporal debemos vincular el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El narrador puede extenderse varias páginas en relatar una acción breve o intrascendente. Así lo hace, por ejemplo, el escritor Julio Cortázar en el libro No se cumple a nadie. En él narra la acción que podemos, la acción de ponerse un pullover durante una extensión considerable de líneas. Aunque aquí pues obviamente tarda mucho en explicar todo esto. También, opuesto al ejemplo pues, anterior, podemos condensar una extensión de tiempo prolongada en una sola línea. 20 años después lo encontró en su casa. El efecto de la duración temporal o la velocidad del relato configuran el ritmo narrativo, que implica una aceleración o retardo del tiempo de la historia. Las pausas descriptivas suelen tener el efecto de un ritmo demorado, mientras que la elipsis o el resumen hace que el relato acelere su duración. Bueno, podemos entender por esta secuencia o esta estructura temporal. Bueno, la estructura temporal y los procedimientos narrativos se encuentran en una relación estrecha y compleja. Ambos procedimientos son aquellos que organizan el punto de vista de la narración partiendo de un tipo narrativo determinado, como aquellos que se organizan en el tiempo del texto de la narración,
y no solo los aspectos formales, sino que contribuyen dedicadamente a la construcción del mensaje y a la constitución de una determinada recepción. ¿Ok? También pues podemos ver que pues son las ideas que nos están dando o cómo podemos transformar el orden, ¿no? Como estábamos viendo, pues habla sobre la duración, la simultaneidad y que hay en los textos narrativos. Como se los comentaba la clase pasada, todo tiene que tener un orden, todo tiene que tener un sentido. No puedes empezar hablando del futuro cuando no sabes cuál es el presente de ese actor, de ese personaje, o cuál es la historia de ese personaje. ¿Ok? Tienen que tener todas las pausas muy bien claras y pues sobre todo marcar bien lo que es nuestro inicio, nuestro desarrollo y nuestro cierre en cada una de nuestras obras o lo que estamos leyendo. Ok, a continuación les voy a poner un video para que entiendan un poquito más este tema de la estructura temporal de una narración. Espero que les quede más claro y más tarde nos vemos en plataforma Zoom. Hoy vamos a hablar sobre la secuencia narrativa y primero, para repasar un poquito, vamos a tener en cuenta que los textos narrativos pueden ser los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas y otros textos. ¿Por qué son narrativos? Porque narrar significa contar y los textos narrativos nos cuentan los hechos de manera cronológica y siguiendo una lógica causal. ¿A qué se refiere esto? Que hay cosas que necesariamente deben suceder antes que otras para que la narración tenga su curso. En la narración vamos a tener una sucesión temporal de hechos. Vamos a tener por un lado acciones básicas, que les vamos a llamar núcleos narrativos, y son los que hacen avanzar el relato. Y por otro lado vamos a tener acciones secundarias que pueden cambiarse sin alterar la historia. Van a funcionar como relleno. La sucesión temporal de hechos es lo que construye la secuencia narrativa. Cuando nosotros queremos hacer la secuencia narrativa de un texto, en primera instancia tenemos que identificar los núcleos narrativos. Una vez que los tenemos identificados, después para nombrar estos núcleos, debemos transformar los verbos de las acciones principales en sustantivos. Vamos a ver ahora un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la secuencia narrativa del cuento de Caperucita Roja. En primera instancia, como estuvimos viendo, lo que debemos hacer es identificar los núcleos narrativos del cuento. Recuerden que los núcleos narrativos son las acciones principales, aquellas sin las cuales la historia no tiene sentido. Es lo que nos va a guiar para poder comprender la historia en sí. Son aquellas acciones que no podemos quitar ni modificar el lugar, ¿sí? Los núcleos narrativos, si yo saco un núcleo, lo reemplazo por otro, la historia pierde sentido. Entonces, identificamos los núcleos narrativos del cuento de Caperucita Roja. Yo ya lo hice, los encontramos en este lado de la pantalla, del lado izquierdo, y los vamos a leer. La madre de Caperucita le encargó visitar a su abuela enferma. El lobo apareció en el bosque. El lobo le propuso una carrera hasta la casa de la abuela. El lobo llegó a la casa de la abuela. El lobo engañó a la abuela para esperar a Caperucita disfrazado. Caperucita llegó a la casa de su abuela. El lobo se alimentó comiendo a Caperucita. Llegó un cazador. El cazador liberó a Caperucita y a su abuela. El lobo huyó. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya identificamos los núcleos narrativos, es el proceso de nominalización. Recuerden que esto significa escribir la oración nuevamente, pero transformar el verbo principal de la oración en un sustantivo. El primero ya está hecho. Tenemos: la madre de Caperucita le encargó visitar a su abuela enferma, y en el proceso de nominalización la oración final que nos queda es encargo a Caperucita. ¿Sí? El encargo a Caperucita hecho por su madre.
Vamos con la segunda. Parece complicado, pero no lo es. Ahora que lo vean, se va a entender un poco mejor. La segunda oración, el segundo núcleo, dice: el lobo apareció en el bosque. Apareció es el verbo, lo transformamos y podemos decir aparición del lobo. La tercera: el lobo le propuso una carrera hasta la casa de la abuela. Propuesta del lobo a Caperucita. La siguiente: el lobo llegó a la casa de la abuela. Verbo llegó, lo transformamos y podemos decir llegada del lobo a casa de la abuela. Seguimos. El lobo engañó a la abuela para esperar a Caperucita disfrazada. Transformamos. Sería engaño del lobo a la abuela. Caperucita llegó a la casa de su abuela. Llegada de Caperucita a la casa de su abuela. El lobo se alimentó comiendo a Caperucita. Alimentación del lobo. Llegó un cazador. Nuevamente, llegada de un cazador. El cazador liberó a Caperucita y a su abuela. El verbo liberó, liberación de Caperucita y su abuela. Y por último tenemos el lobo huyó, que sería huida del lobo. Bien, si ustedes se fijan, del lado derecho ya tenemos finalizado el proceso de nominalización y nos queda la secuencia narrativa completa. Es similar a un esquema. Si nosotros leemos la secuencia narrativa, nos queda: encargo a Caperucita, aparición del lobo, propuesta del lobo a Caperucita, llegada del lobo a la casa de la abuela, engaño del lobo a la abuela, llegada de Caperucita a la casa de su abuela, alimentación del lobo, llegada de un cazador, liberación de Caperucita y su abuela, huida del lobo. Si ustedes se fijan, este esquema es lo principal del cuento, ¿sí? Esa es la forma de crear una secuencia narrativa. Primeramente, identificamos los núcleos narrativos y, en segundo lugar, transformamos los verbos principales de cada núcleo en un sustantivo. Listo, entonces llegamos al final de la clase de hoy.